obstructiva del sueño es una enfermedad en la que se ocasiona por la misma obesidad. O sea, el exceso de tejido adiposo en el cuello ocasiona que se presione la tráquea y por ende el paciente ronque, pero va a llegar un momento en que es tanto el tejido que no deja pasar aire. Entonces el paciente deja de respirar por un momento durante el sueño y de repente la misma falta de respiración lo despierta porque el propio cuerpo se da cuenta que no está respirando, no está entrando aire. A eso se le llama apnea obstructiva del sueño. Y hay estudios que demuestran que crónicamente esta enfermedad, o sea, sería obesidad, apnea y el siguiente paso sería hipertensión arterial. En este momento no les puedo decir así el por qué, pero ahí sería como una tarea que les dejaría, el explicarme por qué la apnea obstructiva del sueño se asocia a hipertensión arterial, o sea, cuál es la causa. Y también el consumo excesivo de alcohol, igualmente el alcohol, si ustedes han visto, ¿no? El alcohol daña a las células, pues igualmente daña al endotelio y por lo tanto favorece la rigidez de los vasos sanguíneos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, solo Entonces, deber de cualquier médico es investigar factores de riesgo no modificables, pero sobre todo factores de riesgo modificables. Sí, a ver, por ejemplo, si yo tuviera un paciente de 25 años, que en este momento toma clases en línea, está sentado la mayor parte del día, come altas concentraciones de sal, es un paciente masculino, además, y en su familia, y en su familia tiene antecedentes de hipertensión arterial y diabetes. ¿Le darían seguimiento a esta persona? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí. Sí. Definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están de acuerdo que tal vez en este momento no tiene... ya vi el chat, los estoy describiendo. Bueno, ok. Ya sé que en este momento no tienen hipertensión arterial, pero si tienen todos los factores de riesgo, sobre todo no modificables, y le estoy agregando cada vez más gotitas de modificables, significa que en algún momento va que vuela para hipertensión arterial. Entonces nuestro deber no es decirle, regresa cuando tengas 40 años y ya tengas la hipertensión. Más bien es, desde ahorita me empiezas a cambiar los hábitos de higiene, alimenticios, de ejercicio. ¿Por qué? Porque estos factores yo no puedo hacer nada. No te puedo cambiar el sexo, no te puedo cambiar, quitar a estos antecedentes, pero lo que sí puedo cambiar es esto. Y entonces tal vez sí, en algún momento vas a desarrollar hipertensión, pero no es lo mismo que la desarrolles a los 60, 75 años que la desarrolles a los 35, 40 años. Ajá. ¿Sí queda claro entonces a lo que quiero llegar? Sí. 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 Entonces, palabra clave, prevención. Pues sí. Ok. Ya decíamos que esta hipertensión es asintomática, la mayoría de los casos. Es difícil de detectar porque generalmente las manifestaciones clínicas no aparecen al inicio, sino aparecen ya cuando hay una enfermedad con cierto tiempo. Por eso lo del asesino silencioso. Pero si estamos diciendo que hay que prevenir, ¿cuál sería su mejor estrategia, o sea, su mejor arma para la hipertensión arterial? Si es asintomática. ¿Podría ser la alimentación? Ok, doy alimentación. ¿Con eso aseguras que el paciente no tiene hipertensión arterial? ¿Sería Con estarla el checando chequeo entonces constante. constantemente? Exactamente. Y entonces yo le voy a decir a mi paciente, te voy a estar checando la presión arterial, no sé, una vez al mes, una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses. ¿Ah? Un chequeo Hay con... ropa mojada. ¿Qué, perdón? Profesor, ¿cada cuánto tienen que ser los chequeos de la presión arterial? En realidad los chequeos, o sea, se recomienda... ¿Hay mojada? Sí.
Espérenme. ¿De quién es esto? Ah, ya. Ajá. En realidad, ¿están de acuerdo que nosotros tendríamos que hacer una consulta así solo porque sí, para ver que estamos sanos, saludables, por lo menos una vez al mes? Si lo hacemos más esporádico, una vez cada 3 meses o cada 6 meses. Y ya si somos así definitivamente muy, muy, muy flojos, al menos una vez al año. Entonces, se recomienda que la presión arterial por lo menos se tome dos veces cada 6 meses en tiempos separados. O sea, no sé, hoy y la próxima semana. O hoy y el próximo mes, ¿no? Porque la hipertensión también no es que aparezca de un día para otro. Sí se dan por estos mecanismos, tarda el tiempo en aparecer. Pero entonces nuestra mejor arma solamente es decirle a mi paciente, tú vas a venir y te voy a checar la presión arterial, te voy a checar tu glucosa. La glucosa, bueno, es otro tema, pero solamente voy a hacer estas dos cosas y listo. Si salen bien, tú te puedes ir tranquilamente, porque en este momento no tienes ni hipertensión ni diabetes, las principales enfermedades del el mexicano. ¿Y qué tan invasivo puede ser tomar una gota de sangre para glucosa y tomar la presión arterial? ¿Cuánto tiempo me puede llevar? 20 minutos. Como Menos. 10, 15 minutos. 10 minutos, yo No, diría 10 para la minutos. toma de glucosa son como 3 minutos, ¿no? Exacto, ajá, o sea, lo más que me tardaría sería para tomar la presión arterial, y eso porque hay determinadas condiciones que ahorita las vamos a ver. Pero, o sea, si yo le invierto 10, 15 minutos a mi paciente, a cada persona, en 60 minutos, por ejemplo, yo puedo ver a 6 personas, y a 6 personas que yo, con factores de riesgo modificables o no modificables, yo le puedo decir, tú vas bien, no hay ningún problema, mantén tus cambios en dieta y ejercicio y listo. Ajá, no hay ningún problema. Y no necesito ni siquiera iniciar con fármacos, nada más, puro alimentación y ejercicio. ¿Sí? Denise, ¿tienes la mano levantada? Sí, quería preguntar sobre al momento de la toma de la presión. He notado que, por ejemplo, varias enfermeras o incluso a veces los doctores, no, se supone que deben utilizar el estetoscopio, ¿no? O ya es dependiendo de la práctica que hayan tenido. Pero he notado que hay algunos que no usan el estetos y simplemente colocan sus dedos en la arteria braquial. ¿Es lo mismo? O sea, ¿les da el mismo resultado? ¿No varía? ¿Tú qué opinas? Una vez le pregunté a un doctor y me comentó que sería lo mismo, pero otro doctor me comentó que nada es seguro, o sea, no es seguro como tal en el estetos porque escuchas los ruidos, ¿no? En este caso, pues, del primero y de la sístole y de la diástole. Entonces, conclusión, la presión arterial se toma con esfigmomanómetro y con estetoscopio. Una Ok. una cosa es tomar la presión arterial con la técnica correcta, y la técnica correcta es pongo ok, determinadas condiciones. Me voy a concentrar solo en la técnica. Pongo el brazalete, pongo mis dedos en la arteria, sobre todo, preferentemente en la arteria braquial, pero si no lo puedo hacer, en la arteria radial. Insuflo, y en el momento en que yo deje de sentir el pulso, en ese momento esa es mi primer cifra. Y entonces, por ejemplo, pongo el brazalete, no me he puesto el estetoscopio, nota, no lo he hecho, solamente estoy palpando el pulso. Empiezo a inflar y entonces voy 80, todavía siento el pulso, 100, todavía lo siento, 120, todavía lo siento, y de repente inflo un poquito más, insuflo un poquito más, 130 y lo dejo de sentir. Entonces yo digo, mi pulso lo dejé de sentir en 130. La norma oficial mexicana dice, esa fue mi primer toma. A ese dato que ustedes dejaron de escuchar, le aumentas entre 20 y 30 milímetros de mercurio, pero para hacer la toma de presión auscultatoria. Y entonces ahora sí, me pongo mi estetoscopio, obviamente desinflo, ajá, me espero tantito, pongo el estetoscopio, empiezo a inflar y yo ya sé que mi cifra la dejé de escuchar en 130, por lo tanto, 130 más 30, ¿cuánto le voy a inflar? 160. 160. Entonces inflo hasta 160 sin detenerme, llego a 160 y voy liberando poco a poco el aire. Entonces voy viendo cómo va bajando la manecilla, llega a 130 y corroboro que en 130 encuentro mi primer sonido de cough, sístole. Entonces ya tengo mi presión sistólica, 130. Va bajando,
130, 120, yo sigo escuchando. 110, sigo escuchando. 100, sigo escuchando. 90, sigo escuchando. 88, 86, 84 y lo dejo de escuchar. Y en ese momento digo, el último ruido lo dejé de escuchar en 84, por lo tanto mi presión sistólica es 130, 84. Desinflo completamente y ahí está mi presión arterial. Entonces noten que la primera parte, la del pulso, me sirve para identificar hasta dónde voy a inflar. Y no significa que yo cuando infle, luego lo llevo hasta 200 y a partir de ahí empiezo a bajar, porque si es una persona de presión baja, imagínense, de 160 o 180, imagínense inflarle el brazo, el brazalete hasta 200. ¿Qué dolor le voy a causar? ¿No? Y para eso me sirve la primera parte de la toma de la presión arterial. Y entonces, de tarea para todos, es leerse la norma oficial mexicana, me parece que es la 030, de la toma de la presión arterial. Porque tienen que hacer todos esos pasos. ¿Y qué creen? Si un paciente no le diagnosticaran la presión, no le diagnosticaran hipertensión arterial, suponiendo que ustedes son los médicos y ustedes siempre lo han atendido, el paciente puede decir, te voy a demandar porque la norma oficial mexicana dice que tenías que hacer esto, esto, esto y esto, cada paso. Y resulta que no me hiciste nada, que nada más me palpaste. Y según la norma oficial mexicana, con eso no se puede detectar la presión arterial y por lo tanto se te estuvo pasando la hipertensión y llegué a urgencias por un infarto. Infarto que pudo haber sido prevenido con una correcta toma de la presión arterial. Y pues el paciente, sin ningún problema, gana completamente la demanda y les quitan la cédula por algo tan sencillo. ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Entonces, respondiendo a la pregunta de... ¿Quién era? Denise, creo. ¿Sí, verdad? Ujú. Sí, Sí. respondiendo a la pregunta de Denise, la toma de presión arterial no se hace solo palpando. Se tiene que hacer escuchando. Y se hace en conjunto. Profe, Ok. entonces Oiga, lo profe. ideal A ver. es, ¿Sí, Janet? lo ideal es se podría decir así, inflar el brazalete 2 veces. Sí, Mm, pero, y- pero la primera vez que lo inflas, detectas la presión y después lo desinflas y ahora sí lo vuelves a inflar. No lo dejas inflado mucho tiempo. Ajá. Es más, nada más rápido. Es que sí, eso es lo que más eso es uno de los puntos que me interesa muchísimo, porque esa es la correcta toma de la presión arterial. Y me gustaría que la tengan bien definido. No